Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor que nos ha permitido estar en este lugar. Gloria a Dios. Y así vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro culto dominical. Y vamos a empezar con una lectura bíblica en el libro de Salmos, en su capítulo 28, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Gloria al Señor. Gracias Padre Santo, gracias Dios bendito, porque tú nos has bendecido en este día. Gracias Señor, porque tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Tú no nos has desamparado, no nos has dejado, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te ruego, Señor, que tú derrames de tu poder en la vida de cada uno de tus siervos, en la vida de cada uno de los que nos ven por estos medios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que ya pronto nos reuniremos, Señor. Ya muy pronto estará listo el templo y estaremos ahí gozándonos juntamente con todos nuestros hermanos. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice este momento de alabanza y de oración, mi Dios. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias Padre Santo, gracias Dios bendito. Traemos nuestra ofrenda de alabanza delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos rendimos ante ti, nos rendimos ante tu presencia, mi Dios. Llénanos de tu poder. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero.
seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mi labio de alabanza. Entonces dirán naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa y mi labio de alabanza. Entonces dirán naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como la vida estaba, así como la vida estaba, así como la vida fluía en su presencia. Así como la vida cantaba, así como la vida estaba, así como la vida fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te bendecimos, hoy glorificado, Señor bendito. Aleluya. Gloria a tu nombre, Alabanza Señor. es tuya, Padre. Santo. Olor fragante, Padre, recibe. Porque estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos, Aunque Padre. pase el tiempo, Señor, Aleluya. tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Es en mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Pero que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz.
Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Sí, Señor, estás aquí, Señor, en este lugar, estás sobrando en nuestra vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor bendito. Derrama, Señor, de tu poder en nuestra vida. Derrama, Señor, de tu poder en nosotros. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Precioso eres, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Padre. Bendice, Señor, este culto. Bendice, Señor, estas alabanzas en el nombre de Jesús, que sea para honra y gloria tuya, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, con tu palabra, Padre. Recibe, Señor, la ofrenda de nuestro corazón y tú, Señor, consuela nuestras vidas. Quita toda carga, quita toda ansiedad, derrama paz sobre tu pueblo, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos libertad, danos sanidad, danos, Señor, fortaleza, Padre bendito. Gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Amén. Santo eres, aleluya. Así el tiempo con mi hermano, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, hermano Samuel. Es una bendición poder estar en este precioso domingo, mis hermanos, del mes ya de diciembre, el último mes. Durante todo el año Dios ha sido bueno. Estábamos hablando aquí con mi hermana Alice de cómo prácticamente esta pandemia ha venido a afectar a muchos de nuestros vecinos. Ella me decía, si Dios nos tiene con vida es porque Él tiene grandes propósitos para nosotros. Es cierto, hermanos. Si usted, pues el Señor lo ha mantenido sano, vivo, debe de buscar ese propósito. ¿Para qué me has dejado, Señor? Con un propósito de bendecir y exaltar, de predicar este evangelio por todo el mundo. Estamos siempre aquí con nuestro gran tema de este trimestre, mis hermanos, cómo leer y estudiar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Recuerden que el salmista en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién como este libro que nos ha guiado, que nos ha bendecido, que nos da de su poder, de su gracia, nos muestra el camino, nos muestra pues esta revelación que Dios ha dado a través de Él, la palabra de Dios? Y hoy vamos a estudiar un subtema, y es: el Espíritu Santo nos abre las Escrituras mediante la fe. ¿Cómo es que logro entender este libro? ¿Cómo es que logro entender la palabra de Dios? Pues hay un agente que se llama el Espíritu Santo. Recuerda que Dios se revela a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos una base bíblica aquí en San Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. Jesús, hablándole a sus discípulos, pues Él ya iba a partir de esta tierra. Él iba a hacer este gran sacrificio. Y ahora Jesús se iba a ir, y lógicamente las despedidas, las separaciones siempre son un tanto difíciles de aceptar. Y los discípulos estaban aquí con ese temor, con esa ansiedad de que Jesús se iba a ir. Pero Él les da esta palabra en San Juan capítulo 16 y les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos revela las Escrituras a través de la fe. Y cuando Jesús habla aquí del Espíritu de verdad, es obvio que hay un espíritu de error. Es obvio que hay un espíritu de mentira. Ese espíritu de mentira, ese espíritu malo, es el que distorsiona la interpretación de las Escrituras hacia las personas. Incluso ese espíritu de error, aparta a las personas de escuchar esta palabra. Muchas personas prefieren, digamos, ver un video, ver historias, pero cuando ya viene esta palabra, mejor cambian, mejor si están en la iglesia, algunos se salen y no quieren escuchar esta palabra. Y Jesús aquí dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará y les va a hacer entender esta palabra. Y como les vuelvo a reiterar, hay un espíritu de error, hay un espíritu de mentira, que no deja que las personas escuchen la palabra de Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, Él no quiere que las personas conozcan estas grandes verdades que Dios tiene para nosotros en su santa palabra. ¿Saben? La Biblia se entiende mediante la fe, es decir, que por medio de la fe en Jesucristo se entiende la Biblia. El apóstol San Pablo nos explica aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al versículo 16. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice así: y nosotros, mire, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Se recuerdan que Jesús habló del espíritu de verdad? Y aquí el apóstol Pablo está hablando del espíritu del mundo, o sea, ese espíritu de error, ese espíritu de mentira. Pero usted no ha recibido ese espíritu de mentira, ese espíritu de error. La iglesia no lo ha recibido, sino que dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es impresionante, hermanos. Cuando estudiaba este tema, yo me regocijaba, porque uno de los puntos tan importantes que la Biblia quiere que nosotros comprendamos es este: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe? ¿Conoce usted lo que Dios le ha concedido? A veces, por no conocer lo que Dios nos ha concedido, pues lógicamente no recibimos aquello que Dios nos ha concedido. Y yo le podría enumerar varias cosas que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido la salvación. Dios nos ha concedido la sanidad. Dios nos ha concedido la vida. Dios nos ha concedido la fortaleza. Pero si yo desconozco, como dice aquí el apóstol San Pablo, que Dios, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, esa prácticamente es la rivalidad. Eso es lo que el enemigo, digamos, no quiere que nosotros podamos comprender y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cualquier obstáculo, hermano, hermana, que se interponga entre usted y la Escritura, hágalo a un lado. A veces el obstáculo puede ser el cansancio, de que quiero leer, pero estoy muy cansado y mejor lo dejo para otro día. Dios le quiere dar en su palabra que usted conozca muchas cosas que Dios nos ha concedido. Y para adentrarnos un poco más lo que Dios nos ha concedido, podríamos decir los dones, los ministerios, los frutos del Espíritu Santo. Mire, tantas cosas que Dios nos ha concedido que a veces nosotros anhelamos, por ejemplo, tocar un instrumento,
a veces anhelamos predicar su palabra, a veces anhelamos X o Y don del Espíritu Santo, solo lo anhelamos, pero Dios quiere darnos, pero como no sabemos lo que Dios nos ha concedido, no lo pedimos. Aquí sigue diciendo el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y es aquí donde vamos a empezar, yo diría, una situación de controversia, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay personas que creen, que piensan que estudiar, que reunirnos como iglesia, eso es locura, eso es tontera, eso es perder el tiempo. Ay, hermano, cuando usted toma este tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras, usted se está entrando a la riqueza, a la bendición de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí el apóstol San Pablo dice que ese espíritu del mundo hace que las personas piensen que eso es locura. Eso es una locura. Incluso a veces a los cristianos nos llaman locos. Esos son locos. Andan en otra onda. Lo que sucede, hermanos, es que hemos descubierto las grandes maravillas, las grandes cosas que Dios tiene para nosotros, y no podemos hacer más que darle honra y gloria al Señor. Amén, aleluya. Lo mínimo es hacer un servicio. Eso es lo mínimo que podemos hacer, hermano. Hacer un servicio de acción de gracias, darle honra al que se lo merece todo. Por último, dice aquí en el verso 16, 1 Corintios 2, 15, perdón: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol, tenemos la mente de Cristo. Qué lindo es esto, hermanos, de que usted y yo tenemos este gran privilegio de pensar como piensa Cristo. Es decir, que nuestra mente no está ocupada por la basura del mundo, por la basura de esa publicidad barata que hoy en día se ve por todos los medios de comunicación, sino que su mente está llena de la mente de Cristo. ¿Sabe? Es cierto que para leer la Biblia nosotros necesitamos la razón, nuestro sentido. Pero la razón solo nos va a ayudar para considerar, vamos a decir, la gramática bíblica. Y cuando hablamos de gramática, dice que es parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan. Entonces, la razón utiliza la gramática y la historia para entender o percibir en parte lo que es la palabra de Dios. Querer entender la Biblia solo con la razón no es suficiente, porque la razón no va a captar las grandes verdades espirituales que Dios tiene para nosotros. Es decir, que la razón siempre está queriendo tener una explicación. ¿Cómo es posible que los discípulos llevan ante Jesús cinco panes y mire, dos pececillos, y Jesús les dice: ahora deben de comer a estos 5,000? Y con la razón, dice, la razón comienza a cuestionar. Pero ¿cómo vas a pensar, Señor? ¿Qué te pasa?
¿Cómo es posible que tú quieres que nosotros con estos 5 panes y estos 2 pececillos podamos darles de comer a estas personas, si son 5,000? Pero como que los discípulos ya habían captado el mensaje del reino, que para Dios no hay nada imposible, que para Dios todo es posible. Y entonces ellos reciben estos panes de parte del Señor y estos peces, o estos pescados, mejor dicho, y comienzan ellos a repartirlos. Y los evangelios nos dicen que se alimentaron 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Si cada uno llevaba a su esposa, ya eran 10,000, y si cada pareja llevaba a un niño, ya eran 15,000, pero por lo general estas familias eran muy grandes. Las familias israelitas y las familias judías, hasta la fecha, los israelitas tienen unas familias muy grandes, de 20 hijos. Es sorprendente, ¿verdad? Entonces, aquel banquete pudo haber sido como unos 25,000 a 30,000 personas. Pero esto no lo logra entender la razón. ¿Qué hace la razón? Lo que tratan de explicar los escépticos o los incrédulos. Dicen, no, eso es mentira. O lo que ellos dicen, no, esos son cuentos. ¿Cómo van a pensar de que se puedan alimentar tanta multitud con unos 5 panes? Esto no es posible. O sea que la razón en sí no acepta las grandes verdades de Dios. Y a veces, como les decía el domingo pasado, hay personas que incluso han opinado que la Biblia hasta cierto punto no es razonable. Les voy a poner otro ejemplo. Jesús está a la orilla del mar y ahí hay un gran pescador que se llamaba Pedro. A Jesús se le conocía como el carpintero de Nazaret, ¿verdad? Para ellos, él es el carpintero de Nazaret. Su oficio humanamente era la carpintería. Y él está enfrente a un gran pescador. La razón le dice a usted, un carpintero no le puede dar consejos a un pescador. Un carpintero le puede dar consejos a otro carpintero, pero querer el carpintero darle consejos a un gran pescador, esto es imposible. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, mira, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos tomado nada, no hemos pescado nada. Pero aquí Pedro usa la fe. Por eso este tema dice, el Espíritu Santo nos abre las Escrituras a través de la fe. Y Pedro dice, es cierto que no hemos pescado nada, pero en tu palabra voy a hacer lo que tú me dices. O sea, la razón dice, no es posible que un carpintero le dé un consejo a un experimentado pescador. Pero el pescador ya no ve a Jesús como un simple carpintero, sino que ahora él lo ve como el Hijo de Dios, como aquel que tiene autoridad aún sobre la misma naturaleza. ¿Y qué sucedió? Pedro hace lo que Jesús le dice y se produce el milagro, una gran pesca. A tal grado, hermanos, de que las 2 barcas hasta se hundían del peso. Pero al principio era todo lo contrario. No hay nada, no pescamos nada. Entonces la razón quiere hallar una explicación lógica. ¿Y qué decimos nosotros? Eso es un milagro. Hay milagros en este siglo XXI que estamos, hermanos. Claro que hay milagros. Hay prodigios, hay maravillas, porque la Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Entonces usted tome la palabra, pero añádale fe a esa palabra. Y cuando tú le añades fe a esa palabra, se va a suscitar, se va a realizar el milagro. Hay una conversación en San Juan capítulo 3 de un hombre que se llama Nicodemo. Fíjense que Nicodemo, dice aquí San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Saben que este Nicodemo era un fariseo, y los fariseos era una de las organizaciones sociales y religiosas que en ese tiempo había. Estaban, digamos, los fariseos, ellos creían en la resurrección, ellos creían que habían ángeles, y estaban los saduceos, ellos no creían que había resurrección, ellos no creían que habían ángeles. Estaban los herodianos, que ellos los que hacían era servir a Herodes. En fin, en el tiempo de Jesús había una serie de grupos sociales y religiosos, y este Nicodemo, él era un fariseo. ¿Se acuerdan que el apóstol San Pablo se presenta como fariseo de fariseos? O sea que Pablo era el que le daba clases a los fariseos. Imagínense qué capacidad tenía el apóstol San Pablo. Él tenía un doctorado en judaísmo, pues era un gran hombre letrado. Y uno de estos hombres, que se llamaba Nicodemo, va con Jesús, y el verso 2 dice: ¿a qué horas va? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nos preguntamos, ¿por qué de noche? Porque Nicodemo, el principal de los fariseos, no quería que lo miraran que fuera a Jesús. Hay gente que le da vergüenza ir a la iglesia de día, y mejor, mire, se va de noche, igual que Nicodemo. Él no quería ser censurado, criticado. Miren, al principal de los fariseos ya fue a consultar a Jesús, pero él fue de noche a Jesús. Y hay algo que nos dice este diálogo, que al principio este Nicodemo no aceptaba a Jesús como el Hijo de Dios, sino que sencillamente lo acepta como un rabí, como un maestro. Y así hay mucha gente que no acepta a Jesús como Dios, pero Jesús es Dios. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Y la Trinidad se revela de una manera más exacta aquí en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se bautiza, dice que se oyó una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Y de pronto dice que vino el Espíritu Santo y se posó sobre Jesús en una forma de paloma. Así de que estaba Jesús, que es el Hijo, estaba el Padre hablando, y estaba el Espíritu Santo ministrando. Pero este Nicodemo no acepta la deidad de Jesús, sino que este Nicodemo dice: tú sencillamente eres un maestro. O sea, la razón de Nicodemo no le permitía aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Sencillamente decía: este es un maestro. Pero Jesús, aquí en San Juan capítulo 3 y versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús de una vez va al grano de la necesidad del hombre. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero esto es lo que la razón de Nicodemo, el maestro de los fariseos, no lograba entender. Y él decía: pero esto ¿cómo puede hacerse? Jesús sencillamente estaba usando una figura del nacimiento, una metáfora. Jesús no estaba diciendo: mira, Nicodemo, metete otra vez en el vientre de tu mamá y vas a nacer. No, él solo estaba usando una figura. Lo que les decía la vez pasada de las figuras hermenéuticas que dan la explicación de los pasajes bíblicos, la hermenéutica. Y hablando un poquito sobre el nuevo nacimiento que no lograba entender Nicodemo, su razón no le permitía. Vamos a ver un poquito más adelante que
una de vamos a decir, cosas que no hacen que el hombre comprenda el pensamiento o la palabra de Dios es el pecado. El pecado no nos deja que nosotros percibamos lo que Dios tiene para nosotros. Y el nuevo nacimiento, vamos a decir, hermanos, que empieza con el arrepentimiento, que es un nuevo orden de vida. Se abre al creyente en Cristo Jesús. Jesús usó esta figura del nuevo nacimiento para indicar dramáticamente tres cosas. Número uno, sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si tú quieres vida, tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres una relación con Dios, tienes que nacer de nuevo. Y esto está aquí en San Juan 14:6, ese versículo que sabemos, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. 2. Con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios, lo que Jesús le dijo aquí en San Juan 3:3. Dice, Jesús respondió, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Tú quieres ver el reino de Dios? Tienes que ver la palabra del Señor con fe y recibir ese nuevo nacimiento. Esos viejos pensamientos tienen que irse, tienen que implantar el Espíritu Santo en nuevos pensamientos. Esas malas acciones, esas malas prácticas tienen que terminarse. Esa tu forma de ser, esa tu forma de hablar, tienen que cambiar. Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tú quieres entrar en el reino de los cielos. Amén, gloria a Cristo. Así lo dijo Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Porque ellos van a ver a Dios. Amén. Entonces, usted y yo necesitamos ese nuevo nacimiento. La palabra de Dios se hace clara y se experimenta el obrar y las maravillas del Espíritu Santo. La fe está viva. Y número 3, por medio del nuevo nacimiento somos introducidos literalmente, entramos a una nueva esfera donde el orden del nuevo reino de Dios se hace una realidad. Eso dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. El nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvo. Es una experiencia recalificadora, la cual nos abre a la dimensión sobrenatural de la vida y nos prepara para entrar en el nuevo orden del reino de Dios. Así que aquí está este hombre que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos, queriendo él interpretar la palabra, pero él no lograba, porque habían muchas cosas que le impedían recibir. Y lo principal, como les digo, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento solo se logra a través de la fe en Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Aleluya. El que por mí entrare será salvo. Sigo leyendo aquí esta conversación entre Jesús y Nicodemo en San Juan 3:6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Mire, seguimos con este dilema de la razón y la fe. Podríamos decir la razón versus la fe. Y la razón de Nicodemo
no le permitía entender cómo es posible cambiar a un borracho, cómo es posible cambiar a una prostituta, cómo es posible cambiar a un drogadicto. Y ustedes lo han visto. Y nosotros mismos somos un testimonio. Yo me podía hacer una pregunta: ¿quiénes éramos antes? ¿Quiénes somos ahora? Porque ahora, mire, se ha producido un milagro maravilloso. Y ese milagro no se puede hacer sino solo a través de la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Amén. También les decía que una de las situaciones que estorban el entendimiento o la interpretación de las Escrituras es el pecado. Porque la razón está afectada por el pecado. Esto quisiera que leyésemos Romanos capítulo 1 y versículo 18. La razón está afectada por el pecado. Esa razón, ese entendimiento, tu mente está afectada por el pecado. Y eso es lo que no te deja recibir la palabra. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La injusticia es pecado. Y la injusticia no acepta la verdad. Ya ven ustedes estas grandes manifestaciones que se dan allá en la Plaza Central y se dan manifestaciones en las principales vías de los departamentos, porque la gente reclama justicia. Ellos dicen: queremos justicia. Pero hay una barrera entre la justicia y la verdad. Y la barrera entre la justicia y la verdad es la injusticia. Es el pecado. Eso es lo que no deja que la verdad fluya. Pero en el nombre de Jesús, yo tomo la autoridad de Cristo en esta mañana y reprendo todo espíritu de injusticia que hay en tu vida. Toda obra de injusticia que quizá te hayan hecho. Porque les decía la vez pasada también que justicia es darle a cada uno lo que le pertenece. Entonces, posiblemente tú has sufrido de injusticia. No te han dado lo que te pertenece. Pero ahora, conociendo esta verdad de Dios y tomando esta autoridad como hijos del Señor que somos, echamos fuera toda injusticia. La reprendemos, toda injusticia que hay en los hogares, en las familias, en nuestra nación. Tenemos que echar fuera esas injusticias y que se levante como una bandera la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor en su palabra. Seguimos aquí con la lectura de Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de todo, que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así está la razón de estas personas. Su razón está entenebrecida. Podríamos decir que su razón está totalmente bloqueada. Pero es el Espíritu Santo quien nos abre las Escrituras. Regresemos aquí a San Juan en el capítulo 3 y versículo 31. Ahí va a hablar este profeta que se llama Juan el Bautista. Oigan lo que dijo Juan el Bautista en el capítulo 3 y versículo 31. Dice así: el que de arriba viene
es sobre todos. El que de la tierra es, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Claro que Jesús lo que hablaba, incluso le dijo a Nicodemo: mira, si te he hablado cosas terrenales y no me entiendes, ahora si te hablo de las cosas celestiales, no me vas a entender nada. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y que Dios desarrolle en nosotros fe para recibir estas grandes cosas y maravillas que Dios tiene para nosotros. Verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Esta es una situación que no recibieron el testimonio ni de Juan el Bautista ni de Jesús, porque la razón está bloqueada. La razón, como está afectada por el pecado, entonces no recibe la verdad. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y en este grupo estamos usted y yo. Hemos recibido el testimonio de Jesús. Amén. Hemos recibido de que estas palabras de Jesús son verdaderas. Y entonces dice que el que recibe su testimonio afirma que Dios es veraz. ¿Es Dios verdad? Claro. ¿Es Dios bueno? Sí. ¿Es Dios santo? Sí. Porque nosotros hemos recibido su testimonio. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da su espíritu por medida. Gloria al Señor. Mire qué palabras tan lindas. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, aquí hay un regalo grande, tiene vida eterna. Aleluya. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo me admiraba porque Juan el Bautista hablaba como Jesús, ¿verdad? Si usted vio que ahí en San Juan, capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo de la vida eterna, de las cosas de arriba. Y ahora aquí, siempre en el capítulo 3, del versículo 22 al 36, está hablando Juan el Bautista, pero es similar. Hay una concordancia entre las palabras de Jesús y el mensaje de Juan el Bautista. Vamos concluyendo, mis hermanos, diciendo que la fe verdadera nos da, la fe verdadera no la poseen las personas en sí, sino que la fe verdadera la poseen los hijos de Dios. Amén. Cuando hablamos de una fe verdadera, lógicamente tratamos de decir que hay una fe falsa. Digamos, las personas toman una imagen y dicen: este es mi Dios, y le queman una veladora y le hacen un altar diciendo: este ídolo es mi Dios. Entonces ellos tienen fe a ese ídolo, pero eso no es una fe falsa. Pero la fe verdadera, mire, realmente está en los hijos de Dios. Y aquí en San Juan capítulo 1 versículo 9 al 13 nos habla de esa fe falsa que ellos, vino a sus vidas y no creyeron en Cristo. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y qué pasó con esa luz? Digamos, pongamos este ejemplo. Si es de noche, pues ahora ya no usamos las famosas linternas, sino que ahora el celular, ¿verdad? En el celular prácticamente está todo. Y prendemos, mire, nuestra linterna que está en el teléfono y la compramos. Pero ¿qué le parece que si usted va en tinieblas y aparece alguien con luz, usted rehúsa la luz? Eso sería contrario. Y eso fue lo que pasó espiritualmente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Yo estaba pensando que los científicos están ellos gastando tiempo en laboratorios, en estudios. ¿Cómo fue
que se formó este mundo. ¿Quién hizo este mundo? Y ellos están tratando, mire, de una y otra manera, que el Big Bang, que esto y que lo otro, una de teorías. Sencillamente Jesús dice, si me conocen a mí, van a conocer al autor del mundo. Aleluya. Es sencillo, ¿verdad? Y en el principio fueron los cielos y la tierra. Dijo, Dios sea la luz y fue la luz. Y Colosenses 1:16 dice que en Él fueron hechas todas las cosas, sean tronos, sean potestad, todo fue hecho por Él y para Él. Gloria al Señor. Estábamos estudiando la semana pasada aquí en la célula que todo inicia con Dios. Todo empieza con Dios. Y si los científicos vieran tan solo vieran este versículo de San Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y esto es lo sorprendente, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el pueblo de Dios, aquel pueblo que desde Éxodo Dios le dijo, ustedes van a ser mis sacerdotes, ustedes van a ser mis siervos, yo hago un pacto con ustedes. Y ahora esta gente que les viene la revelación, les viene Cristo, no lo aceptan. Qué contradictorio, qué cosa más tremenda. Ahora, estamos en este punto de que una de las razones por las cuales las personas no aceptan la palabra de Dios es por el pecado. El pecado no hace que recibamos la palabra de Dios. Y los israelitas prácticamente, como estaban llenos de filosofías, estaban llenos de pecados. Y entonces cuando vino la luz verdadera no la aceptaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, le dijeron no a Cristo. Pero en el versículo 12 estaba nuestro milagro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque si nosotros buscamos nuestra genealogía, definitivamente que no estamos muy separados de ser judíos, de ser israelitas. Pero ahora viene un milagro aquí, dice, esto no es por un orden genealógico, esto es por voluntad de Dios. Dice que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Usted, hermano, al conocer esta palabra, usted dice, Dios me ha dado una potestad. Aleluya. Gloria a Dios. No va a tener una baja estima, sino que usted va a tener esa confianza y dice, Dios me ha dado a mí la potestad de ser su hijo. Amén. Y en el nombre de Jesús ministro sanidad, bajo esa potestad que el Señor me ha dado, ministro liberación, ministro el poder del Espíritu Santo, porque Dios a mí me ha dado una potestad de ser su hijo. Usted es su hijo, usted es su hija, hermano. No se tiene que sentir sola, desamparada, triste, porque usted tiene una potestad grande. Y esa potestad es de que usted es una hija de Dios. Decimos, hermanos, que la palabra confianza es sinónimo de fe. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo tenemos o le tomamos nosotros una confianza genuina a otra persona? Esa es la pregunta. ¿Cuándo nosotros llegamos a confiar en esa persona? Porque hay un adagio, ¿verdad?, que dice, mire, más vale lo viejo conocido que no lo nuevo por conocer. Se dice, no, pero es que lo que pasa es que a él yo ya lo conozco. No, pero es que la verdad que a ella no es de ahora que la conozco, sino ahora desde tiempo. O sea que usted le ha tomado confianza a esa persona. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace tener confianza en esa persona? Número uno son sus acciones. Sí. Cuando usted va conociendo a la persona por sus acciones, no, pero él o ella hizo esto o aquello. Otra cosa muy importante que nos hace tener confianza en una persona son sus palabras. No, pero lo que sucede es que esta persona cuando dice algo lo cumple.
Fíjese que antes no habían documentos, licenciado, que esto, que vamos, no. Simplemente, mire, le doy mi palabra. Bastaba y sobraba con que alguien le diera la palabra y eso se iba a cumplir. O sea, no había necesidad de que firmemos un contrato, firmemos esto. No, sencillamente le doy mi palabra. La palabra tenía un valor muy importante antes en los negocios. Mire, le doy mi palabra que el lunes a las 10 de la mañana yo le traigo ese dinero. Mire, le doy mi palabra que yo el lunes me presento a trabajar aquí con usted. Bueno, eso ya bastaba, porque el hombre o la persona había dado su palabra. Ahora, si la confianza la desarrollamos por las palabras y las acciones de una persona, yo los llevo entonces de regreso a Dios, a Cristo, que usted para desarrollar confianza o fe en Dios, en su palabra, tiene que recibir la Biblia, que aquí es la palabra de Dios. Amén, aleluya. Nos basta y nos sobra con la palabra de Dios. ¿Y qué decimos de las acciones? ¿No le parece que este es un día, como dice la Biblia, este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él? ¿No le parece que esto es una gran acción de Dios? Darnos un nuevo sol. Ah, qué lindo, ¿verdad? Cuando amanece, una nueva oportunidad. Que ya el Señor nos ha bendecido, que podemos estar aquí de pie hablando, escuchando, podemos tener nuestras facultades. Es una gran acción de Dios, su presencia, su gracia, su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, entonces pidámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe y que nosotros aceptemos esas palabras de Dios y que esas palabras de Dios vengan a hacerse vida en nosotros y recibamos la palabra. Si el Señor nos permite, la próxima semana vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en medio de la iglesia, interpretando la palabra. Y uno de los puntos tan importantes para el próximo domingo es que un cristiano no puede estar aislado, no, necesita estar unido. Mi hermana Lisbeth me decía, me alegro porque ya unos hermanos están reaccionando y están viniendo a la célula. Es que el cristiano no puede estar aislado, hermano. El cristiano necesita estar en comunión con otras personas para interpretar la palabra de Dios. Yo pienso esto, yo creo esto. Hermano, yo entiendo esto. ¿Será así o no será así? Y si hay alguien ahí, pues dice, no, mire, esto no es así por esto y esto. O está bien, correcto, usted está en lo positivo. Me parece bien, eso sí. O sea que vamos a ver este tema el próximo domingo sobre el Espíritu Santo y la importancia dentro de la iglesia, como la interpretación que estamos viendo. Vamos a darle gracias a Dios entonces por esta mañana. Vamos a orar y por el poder de la palabra le ministramos a usted paz, bendición y fortaleza. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias Padre, por esta hermosa y bendecida mañana que tú nos has dado, dándonos esta palabra que es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de los filos. Yo como ministro tuyo y esa palabra que tú me has dicho, Señor, te doy la potestad de ser mi hijo. Ese poder, esa autoridad que tú me has dado, yo la uso ahora para bendecir estas familias. Ahí donde hay enfermedad, ministro sanidad. Ahí donde hay escasez, ministro abundancia. Ahí donde hay oscuridad, ministro luz. Ahí donde hay temor, ministro confianza en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por el poder y la autoridad que me has dado como hijo tuyo, Señor. Bendigo estas familias, que la gracia y la bendición de Dios sea sobre nosotros. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les queremos contar, mis hermanos, que ya esta semana se va a llevar a cabo, ¿qué le digo? El quitar toda la madera que estaba sirviendo de soporte para la losa. Y entonces esta semana eso es lo que van a hacer, y también van a empezar a trabajar lo que es el cernido de las paredes. Y por último, ya
la torta de piso. Pero nomás tengamos la oportunidad que estamos orando. Yo quiero que usted se una a mi oración, que primeramente Dios el domingo 20, este próximo domingo es 13, pero que el domingo 20 ya pudiéramos tener la oportunidad de reunirnos. Entonces yo el próximo domingo le estaré confirmando si el domingo 20 vamos a hacer ya nuestro primer servicio, ¿verdad? Esto dependiendo cómo se desarrollen estos trabajos en estos 15 días, mis hermanos, ¿verdad? Y si no, pues estaríamos ya para el primer domingo o el segundo domingo de enero al máximo que nos reunimos, pero yo estoy confiando en el Señor que el domingo 20 de diciembre podamos ya reunirnos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Recuerden que estamos en una época, en una fase de construcción. Sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias de una gran importancia para que la obra del Señor continúe siempre realizándose. Que Dios los bendiga y los guarde.